Bienvenidos a esta segunda parte del modelo pedagógico de aprendizaje por descubrimiento, que decíamos en el video anterior que es un modelo pedagógico que está fundamentado, que tiene como base el constructivismo. Y entonces vamos a culminar esta segunda parte revisando los principales principios que rigen este tipo de aprendizaje por descubrimiento. Vamos a mirar cuáles son, sobre qué se fundamentan este modelo de aprendizaje por descubrimiento. Y lo primero que tenemos que decir es que se fundamenta sobre la base de que todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, ¿sí? Es decir, en la medida en que yo, de manera personal, de manera individual, construyo mi propio aprendizaje, ese aprendizaje realmente será aprendido, ¿sí? Lo que está queriendo decir es que toda persona adquiere conocimiento cuando lo descubre por sí mismo, es decir, cuando llega al discernimiento de ese conocimiento, ¿sí? Esa es la base que fundamenta este modelo, ese es el concepto que está detrás de ese modelo de aprendizaje por descubrimiento. Lo más personal es lo que yo mismo descubro, ¿sí? A eso es lo que se está refiriendo, ¿sí? Lo que yo mismo me doy cuenta. Y ese tipo de elementos son los que van a quedar en la estructura de pensamiento de cada persona. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. Es decir, que el significado es la relación e incorporación de forma inmediata de la información a su estructura cognitiva, que tiene que ser a través del descubrimiento directo y no del descubrimiento verbal, no a través de que te lo cuenten, ¿sí? Es decir, ese significado que se obtiene del aprendizaje es no a partir de que te lo cuenten, no a partir de que te lo digan, sino a partir del significado que se forma en las estructuras cognitivas a partir de lo que yo mismo he descubierto, de lo que yo mismo he aprendido. Eso es un elemento fundamental de este modelo pedagógico. Otro elemento que va a ser importante es el silogismo como forma de pensamiento, ¿no? Porque recuerden que aquí estamos hablando de las relaciones y de los tipos de relaciones. Entonces, el principio que está aquí es que ese silogismo como forma de pensamiento y de razonamiento lógico es un aspecto que va a fundamentar el aprendizaje por descubrimiento. Recuerden que el silogismo es una forma de racionamiento en la cual dos proposiciones y una conclusión de las cuales se deduce las otras dos. Y recuerden que aquí estamos hablando de esos métodos inductivos o deductivos, ¿sí? Es decir, la deducción de eso. Entonces, por ejemplo, todos los hombres son mortales, los investigadores son hombres, por consiguiente, los investigadores son mortales, ¿sí? Es un análisis deductivo del cual se deduce, ¿cierto? A partir de las proposiciones se llega a esa conclusión. Si ese tipo de razonamientos están fundamentando la lógica de ese modelo pedagógico. El cuarto principio que rige el aprendizaje por descubrimiento es que la capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. Es decir, la capacidad de resolver problemas es la finalidad educativa legítima. Y para esto es muy razonable utilizar métodos científicos de investigación. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir este principio? Es que el propósito de la educación es resolver problemas. De hecho, esa es la definición de inteligencia. Si se busca una definición de inteligencia, es la capacidad para resolver problemas de una forma creativa, de una forma lógica.
Eso es la inteligencia y es el sentido de la educación. El propósito que tiene que llevar la educación es buscar resolver problemas. Por eso la estrategia metodológica de el modelo de aprendizaje por descubrimiento es el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, se plantea un proyecto científico de investigación que va a permitir generar unos aprendizajes en el estudiante en la medida que el estudiante es capaz de darse cuenta de los conceptos y de las relaciones, bien sea de manera inductiva, bien sea de manera deductiva o de manera transductiva. Otro principio que es importante es que el descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo posteriormente. Es decir, que ejecuta una acción basada en los conocimientos cuando está estructurada, simplificada y programada para luego incluir varios ejemplares del mismo principio en un orden de dificultad. Es decir, que el propósito del aprendizaje significativo es poderlo extrapolar a otros contextos, ¿sí? Tiene el sentido. Es decir, yo ejecuto una acción basada en lo que sé de manera que lo pueda extrapolar a diferentes conceptos. Y esto va a ser una idea que se va a desarrollar en varios de los modelos que tienen como fundamento el constructivismo, como el aprendizaje significativo o el aprendizaje para la comprensión. El sexto principio es que el descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. Es decir, ese hecho de descubrir, de tratar de entender, de lograr esa comprensión personal, genera una motivación que va a permitir seguir interesado en el proceso de aprendizaje y va a generar procesos de confianza en el estudiante, ¿sí? Es decir, que esa exposición a esas ideas también es un proceso de estimulación intelectual y de motivación hacia la investigación genuina en el mismo grado que el descubrimiento. El séptimo principio es que el descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca, es decir, desde el individuo, que surge de parte del individuo, ¿sí? Que el individuo, cuando no tiene esta estimulación interna, por eso es que necesita ganar símbolos. Y cuando se refiere a símbolos es ganar calificaciones, ganar la aprobación del profesor, busca llamar la atención porque no tiene una motivación interna. Entonces, ¿qué mejor motivación que querer aprender, que querer saber, que querer conocer? ¿Sí? Y entonces, aquí hay detrás de este principio una crítica muy fuerte a la nota, a la evaluación, a la calificación, que resulta no tan importante para este tipo de modelos como el mismo aprendizaje. Y todos sabemos que pues es mucho más valioso el aprendizaje que la nota, ¿no? Que la calificación. Y de hecho muchas veces hay estudiantes que sacan buenas notas pero que realmente no han aprendido o no han aprendido de veras para su vida. Otro principio que es importante es que el descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. Es decir, a través de este tipo de aprendizaje es más seguro que se mantenga el conocimiento, que se perpetúe el conocimiento, que se tenga por más tiempo el conocimiento, es decir, que sea un conocimiento que dure a lo largo del tiempo, que realmente sea un aprendizaje, porque los aprendizajes son los que duran para siempre, cosas que simplemente se memorizan de manera temporal o son útiles en la medida en que el estudiante lo requiere, pero cuando se produce un verdadero aprendizaje, pues es un aprendizaje que va a durar, que va a arraigarse en las estructuras de pensamiento del estudiante y va a quedar para su vida. De esta manera culminamos con la explicación de este modelo pedagógico de aprendizaje por descubrimiento. Espero que haya sido claro y que puedan desarrollar ustedes estrategias pedagógicas y didácticas basadas en este modelo del aprendizaje por descubrimiento. Dios les bendiga.